Los amantes de las historias de espanto no pueden dejar de conocer el famoso y macabro espectro conocido como el jinete sin cabeza, encargado de recoger las almas de este mundo. ¿Pero acaso sabes quién es el jinete sin cabeza y dónde se originó su historia? Aun cuando la sola mención de un jinete sin cabeza nos remite inevitablemente a la leyenda de Sleepy Hollow, la existencia de este personaje fantástico y tenebroso que suele revitalizarse cada noche de brujas se remonta al medioevo y es parte de la cultura de muchos países del mundo. En este mundo que desconocemos y es ajeno a nuestra realidad, es un mundo tan inmenso como el espacio, sin límites, tan distante y tan infinito. Es el mundo paralelo entre la luz y la sombra, entre la ciencia y la creencia, donde emergen los miedos del hombre y la confianza en su conocimiento. Sean todos bienvenidos a Los Archivos del Terror. Esta figura mítica es protagonista de diferentes historias y relatos. Sin embargo, se puede afirmar que una de las más famosas es la historia de Washington Irving, donde narra la aparición de un jinete sin cabeza que infunde el pánico en la aldea de Sleepy Hollow. Esta fue publicada en 1820. Esta historia se considera una de las más aterradoras y famosas, además de ser una de las primeras leyendas de fantasmas de Estados Unidos, aun cuando se sabe que Irving no fue el inventor de la idea de un jinete sin cabeza como tal. Las historias de estos jinetes decapitados provienen de mitos y relatos, de los cuales se incluyen historias de los hermanos Grimm o leyendas irlandesas del conocido Dullahan o Gansen, generalmente descritos como jinetes que llevan su cabeza en la mano y que recogen las almas de aquellos que les toca morir. Una función muy parecida a la Parca, a Grim Reaper o la Katrina, pero con un aspecto muy diferente. Lo que sí es innegable de estos cuentos populares es que fueron una referencia perfecta para que Washington Irving creara su obra maestra, la leyenda de Sleepy Hollow. Pero hagamos un poco de historia. Son muchos los relatos referentes a los jinetes decapitados que están presentes en diversas culturas del mundo y que bien vale la pena conocer cada uno de ellos. Empecemos este video con uno de esos relatos, y si podemos llegar este video a más de 500 likes, comenta como una calavera que te gustó y podemos hacer el relato del jinete sin cabeza de tu país y te mencionaremos en el siguiente video. Comenzaremos con una historia de fantasma americana. Existe el relato antiguo que según algunas fuentes puede ser el que inspiró la leyenda del jinete sin cabeza de Irving y que se desarrolla en Nueva York de antaño. Sin embargo, como toda leyenda, es difícil determinar qué tan cierto puede ser este dato. Así dice el relato. Una fría noche de invierno, a principios de Año Nuevo, cierto holandés salió de la taberna Terrytown y comenzó a caminar hacia su casa borracho. Su camino conducía al lago viejo del cementerio de Sleepy Hollow, donde estaba enterrado un soldado alemán contratado para combatir en la Revolución, a quienes se conocían como el Hessiano, decapitado por un cañón de batalla. A medianoche, el holandés entró en la zona del cementerio. El hombre estaba muy nervioso. El paso por ese lugar no le agradaba y comenzaba a recordar los rumores de un fantasma galopante sin cabeza que había escuchado en la taberna. Se tambaleó, tarareando para sí mismo e intentando mantener su coraje, cuando de repente su mirada fue atraída por una luz que se elevaba al suelo justo en el cementerio. Se detuvo. Su corazón latía acelerado producto del miedo. Ante sus ojos sobresaltados, una niebla blanca brotó de una tumba sin marcar y se transformó en un gran caballo que llevaba un jinete sin cabeza. El holandés dejó escapar un grito terrible cuando el caballo saltó hacia él a todo galope. Se puso en marcha, corriendo tan rápido como pudo, yendo hacia el puente. Según las historias, los fantasmas y sus espíritus malignos no querían cruzar el agua corriente. Tropezó de repente con un trozo de nieve derritiéndose y cayó, rodando fuera de la carretera y quedando muy bien camuflado por la maleza. El jinete sin cabeza se detuvo junto a él sin notar su presencia y el joven volvió a mirar al fantasma sin cabeza que llevaba puesto el uniforme del comandante de Hess. Huyó en lo que pudo y caminó tan rápido hasta que por fin llegó a su casa sin aliento. Después de fortificarse con aguardiente, el holandés le contó todo a su esposa sobre el fantasma.
Al mediodía del día siguiente, la historia estaba por todos lados y la gente se dividió según sus opiniones. Algunos pensaron que el fantasma debía estar deambulando por los caminos por la noche en busca de su cabeza, y otros afirmaron que el soldado de His se levantó de la tumba para llevar a los soldados de His a una batalla cerca de la colina de Chatterton, sin saber que la colina ya había sido tomada por los británicos. Cualquiera que sea la razón, el jinete sin cabeza continúa vagando por las carreteras de Terrytown en las noches oscuras de ese día. A partir de esta historia se genera una cultura popular del jinete sin cabeza. El espeluznante decapitado producto del imaginario popular es inmortalizado en diferentes obras. Alcanzó su alto de fama gracias a la famosa historia de Washington Irving, la leyenda de Sleepy Hollow, publicada en el siglo XIX. En ese cuento, el jinete sin cabeza podría ser un fantasma que abandona su lugar de descanso en el cementerio y se monta en un corcel espectral mientras realiza una búsqueda nocturna de la parte que le falta alrededor de Sleepy Hollow. Han pasado casi 200 años desde que se publicó por primera vez la historia de Irving. El impulso estadounidense de volver a contar la leyenda simplemente no cesa. Las representaciones del jinete sin cabeza están en todas partes si te detienes a mirar. Su imagen se encuentra en reproducciones artísticas, series, novelas, películas y en las páginas de Marvel Comics incluso. La leyenda de Sleepy Hollow recibió un cambio de imagen en Disney, en Scooby-Doo, y es planteado por Tim Burton, realmente sangriento de la mano de Johnny Depp. Puedes hacer tu propio jinete sin cabeza en el juego de Minecraft, comprar las velas perfumadas del personaje o adquirir un gran muñeco de plástico que sirva para Halloween. Lo cierto es que todos estos remakes y reproducciones del personaje nos plantean la importancia, trascendencia y el éxito del trabajo original de Irving a crear literalmente una franquicia con este personaje y con este relato. Con toda su atmósfera mágica, su presentimiento oscuro y su humor negro que caló en la imaginación y el gusto estadounidense y del mundo entero. La historia fue novedosa y original, y a su vez divertida, conmovedora y espeluznante en extremo, transformándose en la primera y más admirada historia de fantasmas estadounidense jamás contada. La leyenda de Sleepy Hollow hizo del jinete sin cabeza el primer fantasma estadounidense y Sleepy Hollow la primera región embrujada. Todo este especial acerca de personajes y espantos, mitos urbanos, leyendas que se cuentan con el pasar del tiempo, nos han hecho entender cómo se puede nacer un espíritu, cómo se puede nacer un relato, cómo se puede nacer una leyenda, cómo van creciendo poco a poco, desde Slenderman, que nació a través de un relato en internet y un foro creado, o la misma historia de Sleepy Hollow, que nace de la mano de un escritor del siglo XIX, o la Sayona, que nace de los relatos de los llanos, contados del boca a boca que han llegado hasta nuestros días. Pero aún hay más por saber de otros espantos. Si te gustó el video, comenta con una terrorífica calavera del color de tu preferencia. Este contenido lo hacemos para ofrecerte las mejores historias y te lleves buenos sustos antes de irte a la cama. Y recuerda que te espero en Los Archivos del Terror.